Hola a todos, en este video vamos a platicar acerca del teorema espectral. Ya les comentaba en videos anteriores que bueno, este es un buen cierre del temario, porque para que nosotros podamos platicar acerca de qué implica o qué representa hablar de un teorema espectral, pues vamos a recurrir a muchísimos de los conceptos que hemos trabajado a lo largo del curso, tanto desde el tema de espacios vectoriales como en el tema de transformaciones, productos interiores y evidentemente lo que hemos estado platicando aquí en este último tema del curso. Entonces nos vamos a concentrar en platicar de qué se trata este teorema espectral, porque va a ser muy importante que nosotros nos llevemos la idea de este curso del teorema espectral, porque muchos de los métodos que ustedes van a ver después en sus clases avanzadas, pues hacen uso de este teorema, aunque a veces no nos lo van a decir de forma explícita y el método tiene cierto nombre y nos dicen este es el método tal para encontrar esto. No nos dicen cuál es el fundamento, pero hay muchos problemas, sobre todo aquellos que podemos modelar mediante ondas, en los cuales podemos encontrar aplicaciones de este teorema espectral. Y después vamos a hacer un ejercicio tipo serie. Entonces, ¿qué dice el teorema espectral? Si nosotros nos vamos a la definición del libro, ese sería el enunciado que nos describe el teorema espectral. Primero nos vamos a concentrar en este enunciado y después le vamos a dar un contexto un poco más gráfico para que tengamos más sensibilidad de qué trata ese teorema. Entonces vamos a partir, como siempre en este tema, de un espacio vectorial sobre los números complejos de dimensión finita y con producto interior y un operador normal definido en él. Dimensión finita, pues ya sabemos que significa que su base tiene n cantidad de vectores, donde n es una cantidad finita, ya sea que tenga 3, 4, 5 vectores, no importa, pero que tenga una cantidad definida de vectores. Y t, un operador normal. Aquí ya nos están diciendo uno de los pasos que nosotros tenemos que hacer para encontrar la descomposición espectral de un operador, que es la culminación del teorema espectral. Ese sería nuestro paso 1. Vamos a platicar más adelante que nosotros podemos resumir todo esto en 5 pasos para que podamos llegar a lo que nos interesa, que es la descomposición espectral. El primer paso entonces se va a tratar de evaluar si el operador es normal. ¿Por qué? Porque solamente vamos a ser capaces de encontrar descomposiciones espectrales de operadores que sean de tipo normal. Adicionalmente nos dicen si lambda 1, lambda 2 y si hasta llegar a lambda k son los diferentes valores característicos del operador, y también conocemos los espacios característicos de esos operadores, es decir, estos espacios que están asociados a cada uno de los valores, ¿sí? Y finalmente existen estos términos que van a ser P1, P2, P3 y así hasta llegar al último valor característico. Estas P lo que representan son las proyecciones ortogonales del operador sobre cierto espacio característico. Por ejemplo, P1 indicaría que es la proyección ortogonal del operador sobre el primer espacio característico, que va a ser el espacio característico asociado al primer valor característico. Entonces, si contamos con toda esa información, podemos construir esta expresión que está en el inciso número 1. Esta expresión lo que me dice, o se le conoce usualmente como la descomposición espectral del operador. Y esta descomposición es única. Y aquí nos pone una nota que es salvo en el orden de los sumandos. ¿Por qué? Porque depende de cómo ordene yo los valores característicos. Ustedes saben que los valores característicos pues son las raíces de un polinomio y que al final yo los puedo ir obteniendo en distinto orden, o al final yo podría obtenerlos y ordenarlos de mayor a menor, de menor a mayor, como yo quiera, ¿no? Entonces, si yo cambio el orden de esos valores característicos, pues aquí puede ser que yo altere el orden de los sumandos, pero al final estoy haciendo referencia a la misma expresión. ¿Qué es la descomposición espectral? Bueno, en términos simples, una descomposición espectral es una forma de reescribir al operador, ¿sí? Es decir, esto que yo tengo aquí lo puedo interpretar como una nueva regla de correspondencia del operador. Yo parto de una regla de correspondencia que me están dando, por ejemplo, en cierto problema, que casi siempre los vemos con la estructura de que si es, por ejemplo, de R3 a R3, pues la imagen resultante es un único vector en R3, que resulta de hacer ciertas operaciones con los elementos del vector que estoy poniendo como dato de entrada. Esta descomposición espectral
básicamente, bueno, les decía que en términos simples lo que vamos a hacer es reescribir a esa regla de correspondencia del operador, reescribir al operador. Y lo vamos a reescribir en función de ciertos términos. Primero, los primeros que pueden notar, pues son los valores característicos. Aquí está lambda 1, aquí está lambda 2 y así hasta llegar a lambda k. Y estas p decíamos que eran las proyecciones. Entonces yo estoy descomponiendo al operador original mediante el producto de cada uno de los valores característicos por una proyección. Que decíamos que, por ejemplo, para el caso de P1 era la proyección ortogonal del operador sobre el espacio característico asociado a este valor característico. Y esto le voy a sumar el producto del segundo valor característico por la proyección del operador sobre el espacio característico asociado a este valor característico. Y así hasta llegar al último valor característico. Entonces se le conoce como descomposición porque yo estoy descomponiendo a este operador como esta suma de elementos, ¿sí? Que ya dándoles un sentido físico, podríamos decir que estoy agarrando un fenómeno muy complejo o un fenómeno, digamos, acoplado. Y lo que estoy tratando es de reescribirlo en términos que yo lo pueda entender como la suma de muchos efectos que están desacoplados, ¿sí? Y más adelante les voy a poner algunos ejemplos de aplicaciones, pero ese sería el concepto, ¿no? Hay muchos fenómenos físicos que nosotros estudiamos que, bueno, que están acoplados. No puedo concebir el efecto de cierto parámetro de entrada que tenga repercusiones en muchos sentidos de nuestro problema. El teorema espectral lo que me va a permitir es reescribir al operador que gobierna mi problema de tal forma que yo pueda verlo como una suma de varios efectos, digamos, de forma desacoplada, ¿no? Donde si yo nada más impongo un parámetro de entrada que solamente va a afectar a ese efecto, yo lo voy a poder ver de forma más clara si tengo mi operador de una forma de descomposición espectral. Y entonces esto que está aquí se le va a conocer como la descomposición espectral y es precisamente a lo que nosotros queremos llegar o a lo que nos permite llegar este problema. ¿Sí? Dos propiedades adicionales que nosotros podemos estar validando si se cumplen o no para a lo largo de nuestro problema para estar seguros de que esta descomposición está bien. El primero de ellos me dice que, bueno, si yo interpreto entonces a P1, P2 como las proyecciones del operador sobre los espacios característicos, entonces al proyectar un operador, lo que yo estaría obteniendo aquí, pues podríamos interpretarlo como una regla de correspondencia, es decir, un nuevo operador que me va a encontrar a la proyección que tenemos sobre ese espacio característico. Esta propiedad me dice que si yo sumo todas esas proyecciones, yo tengo que llegar a lo que se conoce como una transformación identidad, que ya platicábamos cuando veíamos el término de transformación inversa, la necesidad de definir una transformación identidad para definir a la inversa. Y esa transformación de forma bien simple, pues era una transformación que no hacía absolutamente nada. Y si yo le pongo un vector como dato de entrada, como salida me va a dar el mismo vector. Y finalmente esto que nos habla de que estas proyecciones pues tienen que ser ortogonales. ¿Sí? Eso está garantizado por la naturaleza o por uno de los axiomas que veíamos del operador normal, ¿no? Cuando hablábamos de los operadores normales decíamos que este axioma nos permitía entonces hablar del teorema espectral. Nos dice que los vectores característicos asociados a distintos valores característicos pues van a ser ortogonales entre sí. Si yo traslado esto a las proyecciones, pues las proyecciones también las puedo interpretar como ortogonales. Y entonces de esto va el teorema espectral. Ahora, para aterrizar estos conceptos un tanto abstractos, vamos a poner un caso muy gráfico, muy particular, ¿no? Esta animación ya la habíamos utilizado cuando hablábamos de valores y de vectores característicos. Vamos a interpretar a esto como el espacio vectorial R2. Vamos a asumir que aquí existe un producto interior definido, que va a ser el usual. Y también vamos a interpretar que lo vamos a someter al efecto geométrico que tenga cierto operador lineal, ¿no? Entonces eso usualmente lo trabajamos aquí en el curso dejando la matriz en función de una variable k. Que esa variable k entonces yo la puedo interpretar en un problema físico como la variación de datos de entrada que puede tener mi problema, ¿sí? Entonces si yo empiezo a darle valores a esta variable k, empiezo a ver cómo es que se distorsiona el espacio vectorial.
Dependiendo igual si K es positivo o negativo, pues el efecto geométrico que se está logrando. Cuando hablábamos de valores y de vectores característicos, bueno, recordamos que la propiedad para que yo pueda llamar a un vector característico como tal, pues lo podemos ver también en las propiedades del operador normal. Un vector característico y un valor característico tenían que cumplir esta propiedad, ¿sí? De la imagen del vector yo la podía reescribir como un valor característico que multiplica al mismo vector. A ese vector entonces le íbamos a llamar como vector característico y a este escalar como valor característico. Si yo lo traslado a este problema, entonces tendría que buscar aquellos vectores cuya imagen solamente la vamos a encontrar si multiplicamos por un escalar, sea cual sea, el mismo vector. Y cuando hicimos ese análisis, cuando hablábamos de valores y vectores característicos, pues decíamos que lo que estábamos buscando era aquel conjunto de puntos que solamente se desplazaban sobre una misma línea recta. Es decir, al hablar de una línea recta, entonces también hablábamos de que se estaba formando un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque además de contener al vector 0 que estaría por aquí, pues estas dos líneas rectas se está cumpliendo cerradura para la suma y para la multiplicación por escalar. Dos puntos que yo sume sobre esta línea recta me van a generar un tercero sobre esa misma línea. Y si yo multiplico un número real por cualquiera de los puntos que están aquí, pues voy a obtener un punto que también va a estar sobre esa misma línea. Y entonces esas líneas azules las interpretamos como los vectores característicos. A esto le llamamos el vector B1 y a este el vector B2. Bueno, eso sería hasta aquí. Eso sería el problema entonces de valores y de vectores característicos. Ahora vamos a incluir los conceptos que nos van a interesar para que hablemos de la descomposición espectral. Entonces, como primer paso vamos a colocar a un vector, este que está aquí con la línea azul. Es un vector que representa cualquiera del espacio vectorial. De la infinidad que podríamos ubicar aquí, ese es uno de los infinitos que podemos ubicar. Entonces, si yo me doy cuenta, si someto a la transformación todo el espacio otra vez, pues ese vector, al igual que todo el conjunto que lo rodea, pues está sufriendo cierto efecto geométrico. A diferencia de los puntos que están sobre los vectores característicos, pues este no se mantiene en una trayectoria sobre una línea recta. Dicho en términos bien simples, pues este también está rotando. Y entonces es un vector que representa a cualquiera del espacio vectorial. Cuando yo hablo del operador y de proyecciones del operador, implícitamente yo podría estar hablando de un vector cualquiera del espacio vectorial sometido al operador. Entonces podríamos estar hablando de este vector. Ahora, lo que busca el teorema espectral, pues vamos a regresar a la expresión del teorema espectral, es llegar a una descomposición espectral, donde voy a tener valor característico por la proyección del operador sobre el espacio característico asociado a este valor característico. Y así. Para este ejemplo, entonces yo tengo dos vectores característicos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, es un espacio vectorial R2. Entonces yo tendría la expresión hasta aquí. No nos vamos a olvidar de estos términos hasta llegar al valor K. Y entonces yo tendría que llegar a una expresión de esta forma. Tendría valor característico 1 y valor característico 2 por sus respectivas proyecciones. ¿Por qué nos interesa eso? Bueno, alguien podría decir, bueno, ¿por qué en lugar de proyectarlos a los espacios característicos, yo no construyo una expresión donde los proyecte a la base canónica? Es decir, si yo proyecto la base canónica, tendríamos este tipo de proyecciones. Yo lo estoy proyectando sobre el eje X y sobre el eje Y. Perdón, eje X y eje Y. Esas son sus proyecciones ortogonales de un vector cualquiera de este espacio vectorial. En ese punto, en ese estado inicial del operador, lo que está ocurriendo es que el fenómeno sí está desacoplado. Decíamos entonces que si yo aumento, por ejemplo, aquí el valor en Y del vector, este vector solamente va a crecer en Y. Y la componente en X no se altera para nada si yo cambio el valor que tiene en Y. Mismo caso si yo muevo aquí el valor que tenemos en X, el valor en Y ni se entera, no pasa nada con el valor en Y si yo altero qué valor tiene en X este vector. El problema, eso es lo que nosotros estamos buscando, porque mientras garanticemos eso a lo largo de la transformación, nosotros sabemos que el fenómeno siempre va a estar desacoplado y que entonces yo puedo reescribir todo el fenómeno físico que estoy modelando
como una suma de fenómenos más locales que van a estar desacoplados unos de otros y que en dado caso solamente podría contemplar uno si mis datos de entrada solamente están orientados para que se altere o se excite ese único fenómeno físico. El problema es que si yo refiero mi problema a esta base, con estas proyecciones, lo que va a pasar es que solamente son ortogonales para el estado inicial de la transformación. Para cualquier otro estado inicial, estas proyecciones, así calculadas de forma ortogonal, dejan de ser ortogonales entre sí. Es decir, por ejemplo, para este estado, si yo aumento el valor que tiene aquí en Y, también aumenta el valor que tiene en X. Y si yo altero el valor que tiene en X, también se altera el valor que tiene en Y. Entonces eso no está para nada desacoplado. En cambio, si a mí se me ocurre proyectarlo a otra base, vamos a volver al estado inicial de la transformación. Recordamos que todo esto que tenemos aquí como vector característico 2 y como vector característico 1, en realidad son los espacios característicos. Una vez que yo le añado el 0 y contemplo toda la infinidad de vectores que hay ahí, es decir, toda la línea recta, estos son los espacios característicos. Entonces, cuando aquí me hablan de la proyección del operador sobre el espacio característico asociado al valor característico número 1, de esta proyección y esta otra, ya sea para el vector número 2 y para el vector número 1. ¿Qué ventaja entonces tendría reescribir a mi operador lineal como una suma de componentes que tengan que ver con las proyecciones sobre los espacios característicos? La ventaja radica en que no importa para qué estado de la transformación, en qué estado de la transformación del operador yo me encuentre, esos vectores nunca van a dejar de ser ortogonales entre sí. Si se fijan, las líneas azules siempre van a seguir siendo ortogonales. ¿Qué beneficio tiene eso? Que bueno, para este estado, por ejemplo, pues claramente estas líneas rojas que son las proyecciones sobre la base original no son ortogonales entre sí y implica entonces que si yo aumento la coordenada en Y va a cambiar la coordenada en X. Aquí no pasa eso, si yo aumento la componente que tiene sobre el vector, sobre el espacio número 1, no pasa nada con la que existe sobre el espacio número 2 y viceversa. Y entonces voy a poder reescribir sin importar los datos de entrada, por así decirlo, que podemos hacer la interpretación de esta variación de K como los datos de entrada del problema. No importa los datos de entrada, yo puedo reescribir entonces a mi operador como una suma de fenómenos físicos que siempre van a estar desacoplados y que en cierto momento me van a permitir modelar mi problema como una suma de fenómenos locales para construir un fenómeno global mucho más complejo. De qué trata el teorema espectral y qué es lo que nos permite alcanzar y por qué es que nos interesa a nosotros como ingenieros alcanzar esa descomposición espectral. Obviamente vamos a aterrizar todo esto a un ejercicio para que nosotros podamos ver cómo es el procedimiento de encontrar la descomposición espectral de un operador. Entonces el ejercicio convencional que se van a encontrar en series, por ejemplo, es como este. Dice, sea el espacio vectorial complejo C2 con producto interior usual, determinar la descomposición espectral del operador lineal T, cuya matriz asociada respecto a la base B, que es la base canónica del espacio vectorial complejo C2, es la siguiente. Y nos están dando la matriz, que bueno, ustedes recordarán que esta matriz ya la habíamos obtenido, viene de un ejercicio anterior. Ese ejercicio se trataba de validar precisamente si este operador era normal o no era normal, y la conclusión es que sí se trataba de un operador normal. De hecho, vamos a hacer uso de esos resultados para empezar a resolver este problema. Entonces, en esencia, nos dan un operador, nos dan un producto interior y nos preguntan cuál es la descomposición espectral de este operador. Todo problema de descomposición espectral nosotros lo vamos a resolver mediante 5 pasos. 5 pasos que van a tener sus acciones muy claras, de tal forma que no es complicado resolver o encontrar la descomposición espectral de un operador. En realidad hay muy pocas cosas que vamos a hacer aquí que son nuevas. Muchas de ellas ya las habíamos resuelto, tanto en este tema como en el anterior. Y en el de transformaciones lineales, donde hablábamos de encontrar los valores y vectores característicos de un operador lineal.
Entonces vamos a resumir y establecer bien claros esos 5 pasos para que ustedes los tomen como guías y entonces puedan resolver cualquier otro ejercicio. Lo que sí pueden esperar que sí es un procedimiento un tanto largo para que nosotros podamos llegar a esa descomposición espectral, pero no es un proceso complicado. El primer paso, que dice aquí operador normal, se trata precisamente de establecer si este operador es normal. ¿Por qué nos interesa establecer si el operador es normal? Porque bueno, si nosotros encontramos que el operador no es normal, aquí terminaría el problema. La descomposición espectral solamente aplica para operadores de tipo normal. Entonces el primer paso siempre va a estar, vamos a asegurarnos de que el operador sea normal. Evidentemente si es un problema tipo serie, por ejemplo, o de un examen, pues muy difícilmente les van a pedir que encuentren la descomposición espectral de un operador que no es normal. ¿Por qué? Porque el ejercicio estaría muy sencillo y aquí terminaría. Muy seguramente todos los ejercicios donde les pidan la descomposición espectral, pues ya el operador es normal, ¿no? Incluso en muchos enunciados ya viene incluido. Por ejemplo, si aquí nos dijeran del operador lineal normal, pues este paso ya lo podríamos saltar. Incluso para este ejemplo nosotros ya habíamos validado que este operador es normal en un ejercicio anterior, entonces aquí ya no vamos a hacer nada. En el caso de que no tengamos claro si es normal, entonces sí hay que hacer una evaluación para establecer si el operador es normal o no es normal. Que en este caso sería mucho más sencillo resolverlo mediante matrices, ya que incluso aquí nos estarían dando la matriz asociada al operador, entonces solamente hay que multiplicarla por su conjugada transpuesta y averiguar si nos da lo mismo invirtiendo el orden de la multiplicación. Entonces paso 1 siempre va a ser estar seguros de que el operador en cuestión es un operador de tipo normal. El paso número 2 y el paso número 3 no es otra cosa más que un problema convencional de valores y de vectores característicos. Para que nosotros podamos llegar a esta descomposición espectral, necesitamos los valores característicos y vamos a necesitar los espacios característicos para poder encontrar las proyecciones. Entonces, tenemos que resolver un problema convencional de valores y de vectores característicos, así como lo resolvíamos en el tema de transformaciones lineales. Que como ustedes recordarán, pues ya un problema de valores y de vectores característicos puede resultar largo, dependiendo también del tamaño de la matriz. Entonces por eso les decía que este procedimiento no es que esté difícil, pero sí puede resultar un tanto largo. Entonces en el paso 2 nos vamos a concentrar solamente en los valores característicos y como ya conocemos a la matriz asociada al operador, entonces partimos de construir el polinomio característico, ¿sí? Que es el determinante de esta matriz menos lambda veces, que es nuestra incógnita. Aquí van a aparecer los valores característicos por la matriz identidad de orden 2. Resolvemos las operaciones matriciales, que sería una resta, y entonces nos quedaría el determinante de esta matriz. Si calculamos el determinante de esta matriz de 2 por 2, entonces sería 4 menos lambda por 4 menos lambda, que lo podemos escribir incluso como 4 menos lambda al cuadrado, menos el producto de 3i por 3i, que sería 9i al cuadrado. Elevamos este binomio al cuadrado, sería 16, menos el doble producto del primero por el segundo, que es 8 veces lambda, más lambda cuadrado. Y este i cuadrado ya sabemos que lo podemos cambiar por menos 1, y entonces nos quedaría aquí al final más 9. Reordenamos el polinomio y simplificamos lo que se pueda, que solamente sería la suma de 16 más 9, entonces nos queda este polinomio que tenemos aquí. Las raíces de este polinomio entonces son los valores característicos, que para el caso resultan ser estos dos: 4 más 3i y 4 menos 3i. Lo conveniente cuando no podemos factorizar, pues ya saben, podemos aplicar la fórmula general, no hay ningún problema. Entonces el tercer paso es encontrar los espacios característicos. Entonces si se fijan, hasta ahorita no hemos visto nada nuevo. La evaluación de operador normal es el tema anterior. Valores y vectores característicos, y al llegar hasta espacios característicos, pues es el tema de transformaciones lineales. Entonces para encontrar los espacios característicos, primero tenemos que encontrar los vectores característicos. Entonces iniciamos el procedimiento donde ya sabemos que vamos a sustituir uno a uno los valores característicos en esta que conocemos como la ecuación característica. La matriz asociada a la transformación ya la conocemos, lambda 1, en este caso va a ser 4 más 3i, la matriz identidad de orden 2, y tenemos aquí el vector de coordenadas de un vector b1. Este vector b1, acuérdense que nosotros lo proponemos como un vector que representa cualquiera del dominio, en este caso
Z1, Z2, y sus coordenadas en la base canónica pues resultan ser las mismas. Sustituimos y vamos desarrollando. Recuerden que esta expresión que tenemos aquí es equivalente a tomar aquella a la que le calculamos el determinante, que es esta, sustituyendo el correspondiente valor de lambda, que para el caso vamos a iniciar con 4 más 3i. Sustituimos y vamos desarrollando. Entonces a los de la diagonal principal le vamos a restar 4 más 3i. Les comentaba en videos anteriores que bueno, no se nos olvide que este signo afecta a todo el número complejo. Que no se nos escape y restemos el 4, pero el 3 le dejemos un signo positivo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces hacemos la resta, finalmente concluimos que 4 menos 4 más 3i pues va a ser igual a menos 3i. Y menos 3i también en el segundo componente de la diagonal principal, y estos que están fuera de la diagonal pues quedan exactamente igual. Desarrollamos para conocer de forma explícita el sistema de ecuaciones homogéneo asociado a este problema y nos quedaría menos 3i por z1 más 3i por z2 igual a 0 y 3i por z1 menos 3i por z2 igual a 0. Un sistema de ecuaciones que nosotros ya sabíamos de entrada que tiene que ser indeterminado para este valor característico con el que estamos trabajando. Precisamente bajo ese principio nosotros construimos a los valores característicos. Y entonces aquí nos damos cuenta que podríamos deshacernos, por ejemplo, de la ecuación número 2, porque si la multiplicamos por menos 1, pues es igual a la ecuación 1, es linealmente dependiente. Y nos concentramos en la ecuación 1, de la cual podemos despejar una de las variables en función de la otra, en el orden que yo quiera despejar o dejar en función, no importa. Total que concluimos que z1 es igual a z2. Y entonces hacemos el cambio de variables sobre z2. Y vamos a decir entonces que si z2 es igual a k1, donde k1 es cualquier complejo menos el 0, recordando que para vectores característicos quitamos el 0. Entonces z1 queda igual a z2, pero z2 es igual a k1, z1 es igual a k1. Y finalmente mi vector característico número 1 resulta ser igual a k1. ¿Sí? El primer vector característico. Yo sugiero que aquí pausen el video y ustedes encuentren el segundo para que recuerden bien cómo era el procedimiento y ya después regresamos a comprobar que hayamos llegado al mismo resultado. El procedimiento entonces es igual. Ahora vamos a sustituir el valor de 4 menos 3i, que es el valor característico número 2. Proponemos el vector b2 con la misma estructura que tenía b1 y sus coordenadas pues a la base canónica son las mismas. Sustituimos y desarrollamos, el único cambio es que ahora el término que vamos a restar ya no es 4 más 3i, sino 4 menos 3i. Y entonces, por ejemplo, para el elemento 1, 1 de esta matriz tendríamos 4 menos 3i, se cancela el 4, pero este menos 3i pasa a ser más 3i. Mismo caso para el otro 4 que tenemos aquí, y recordar que todo lo que está fuera de la diagonal pues queda exactamente igual. Entonces finalmente concluimos en una matriz que todos los miembros son igual a 3. El sistema de ecuaciones homogéneo, que ya sabemos que es indeterminado, nos va a resultar entonces 3i por z1 más 3i por z2 igual a 0, y la segunda ecuación exactamente igual. Aquí, perdónenme, aquí es más, se me escapó el signo. Entonces son ecuaciones linealmente independientes, son ecuaciones linealmente dependientes, perdón, son ecuaciones que son la misma ecuación. Entonces nos deshacemos de una y vamos a despejar una de las variables en función de la otra. Desde la ecuación número 1 podemos restar de ambos lados 3i por z2. Entonces del lado izquierdo nos va a quedar 3i por z1 y del lado derecho menos 3i por z2. Esto es equivalente a que z1 sea igual a menos z2. Y entonces hacemos otra vez el cambio de variable sobre z2. Ahora z2 va a ser igual a k2, donde k2 es cualquier complejo menos el 0. Y entonces z1 es igual a menos z2, pero z2 es igual a k2, z1 es igual a menos k2. Y por lo tanto el segundo valor característico va a ser igual a menos k2, k2. Aquí noten que ustedes pudieron haber concluido que es k2, menos k2, pero es exactamente el mismo vector. Lo que cambia es que a lo mejor ustedes despejaron z2 en función de z1 y entonces eso cambia el signo, pero en realidad es el mismo vector, porque aquí lo que está representando el vector es que tenemos la misma cantidad, la misma magnitud, pero en signo contrario. Y entonces aquí podemos detenernos. Bueno, al ser un procedimiento tan largo,
puede resultar especialmente útil que nosotros tengamos algunos puntos de control que nos den ideas si nuestro procedimiento va bien o lo más cercano a bien que nosotros podamos afirmar. Pues una propiedad es que los vectores característicos de un operador normal son ortogonales entre sí. Es una de las propiedades que vimos cuando hablábamos de operadores de tipo normal, ¿no? Que sus vectores característicos asociados a distintos valores característicos pues son ortogonales entre sí, que su producto interior es igual a 0. Acuérdense que aquí cada uno de los valores característicos ustedes lo podrían comprobar con el método que vimos cuando platicábamos del tema de valores y vectores característicos, que parte de la definición de valor y de vector característico. Entonces pueden aplicar ese método para estar seguros que sus vectores están bien. Y aún así, este paso no es indispensable para el procedimiento, pero nosotros podríamos validar que sean ortogonales. Para eso entonces tomamos la regla de producto interior usual en C2, que ya la conocemos, y lo que vamos a hacer es evaluar el producto interior del vector B1 con el vector B2. El vector B1 que resultó ser K1, K1, con el vector B2 que resultó ser menos K2, K2. Si hacemos el producto interior, tendríamos K1 por menos el conjugado de K2 y K1 por el conjugado de K2. Entonces esto evidentemente nos va a dar 0. Podemos concluir que sí son ortogonales. Y ahora con la información obtenida, que ya conocemos el valor característico 1 y el vector característico número 1 y el valor característico número 2 con su respectivo vector característico, lo que podemos hacer es ahora construir los espacios característicos, que consisten en enunciar como conjunto a estos vectores y ya nada más agregando el 0, ¿sí? Para que aquí podamos estar conscientes de lo que se forma son subespacios vectoriales. Y ya conocemos a los espacios característicos de este operador. El paso número 4 va a ser precisamente encontrar las proyecciones. Acuérdense, no perder de vista que el objetivo de todo esto es construir esta expresión. Ya conocemos a estos, ya conocemos a los valores característicos, ya conocemos a los espacios característicos, pero lo que queremos es la proyección del operador sobre los espacios característicos asociados a cada uno de los valores característicos. Ahora, para resolver esto, lo vamos a hacer mediante dos opciones. Para que ya después, en cualquier otro ejercicio que ustedes resuelvan, ustedes elijan la opción que más les agrade, la opción que crean con la que se sienten más seguros. Son opciones que vamos a llegar al mismo resultado y que se basan en los últimos temas que tratamos del tema número 4, ¿sí? Con una vamos a hacer uso del concepto de complemento ortogonal y en el otro vamos a hablar pues específicamente de la ecuación de proyección de un vector sobre un subespacio. Entonces en la opción 1 lo que vamos a hacer es considerar, vamos a concentrarnos en este esquema que tenemos aquí y lo vamos a interpretar. Estamos en el espacio vectorial C2, ¿sí? Y de este espacio vectorial conocemos dos subespacios. Uno es el espacio característico que le estamos llamando como el espacio característico número 1 y el otro es el espacio característico que le estamos llamando aquí como el espacio característico número 2, que bueno, es este que tenemos aquí, ¿no? Este rectángulo busca representar a un espacio característico y este que tenemos acá busca representar a otro espacio característico. ¿Por qué están ubicados de esta forma? Porque nosotros acabamos incluso de validar, aunque ya sabíamos que esto se iba a cumplir, que los vectores característicos son ortogonales entre sí. Si yo lo veo en términos de espacios, de subespacios, lo que tengo es que este subespacio, el subespacio asociado al espacio característico número 1, es ortogonal al espacio número 2. Dicho en otras palabras, lo que podría decir es que, por ejemplo, este espacio número 2 es complemento ortogonal del espacio número 1. O también podría decir sin ningún problema que el espacio número 1 es complemento ortogonal del espacio número 2. Recordando siempre que el complemento ortogonal pues es el conjunto de todos los vectores que son ortogonales a un subespacio. Es decir, un espacio característico es complemento ortogonal del otro. Entonces vamos a hacer uso de esa propiedad si nosotros sabemos que esto se va a cumplir siempre. Si ustedes recuerdan, también en el tema número 4 nosotros hablábamos de la posibilidad de tomar a un vector cualquiera del espacio vectorial
Por ejemplo, aquí el vector u es un vector cualquiera del espacio vectorial C2, y al ser un vector cualquiera, entonces yo lo puedo relacionar con el operador, con la regla de correspondencia del operador. Yo podría entonces encontrar a un vector cualquiera del espacio como una suma única, y en esa suma única intervenían dos vectores, que en este caso estamos llamando como u1 y u2, donde u1 pertenecía a un subespacio vectorial y u2 pertenecía al complemento ortogonal de ese subespacio vectorial. ¿Qué significa eso? Que si nosotros sabemos que este es complemento ortogonal de este, o al revés, significa que yo puedo expresar a todo vector del espacio vectorial C2 como una suma de un vector que pertenezca al espacio característico número 1 más un vector que pertenezca al espacio característico número 2. Que al ser ortogonales entre sí, entonces esta suma es única y además yo los puedo catalogar o llamar como las proyecciones. Esta sería la proyección del vector u sobre el espacio 1 y esta sería la proyección del vector u sobre el espacio 2. Y entonces yo planteo una ecuación así de sencilla. U igual a u1 más u2, pero yo ya sé entonces que u me representa a cualquiera del espacio, en este caso x, y, donde x y y pues pueden ser números complejos. U1, que es un vector que pertenece al espacio número 1, que yo ya conozco qué estructura tiene que tener todo vector que pertenezca al espacio número 1, que es básicamente todo vector que tenga la misma componente como miembro 1 y como miembro 2. En este caso le estoy llamando a este vector u1 como a, a. Y más un vector u2, que este pertenece al espacio número 2, que la estructura que tiene que tener es menos k2, k2. Entonces le estoy llamando menos b, b, donde entonces a y b representan a cualquier número complejo. Sustituimos aquí y entonces esta es la ecuación que tenemos que resolver. ¿Qué tenemos que resolver de esta ecuación? Bueno, a mí me interesa conocer u1 y u2 porque son las proyecciones. Ya platicábamos aquí arriba que son las proyecciones sobre los subespacios. Para eso entonces, si yo conozco el valor de a, ya conozco a u1. Si encuentro el valor de b, ya conozco a u2. Obviamente a y b los voy a encontrar en función de x y de y, de tal suerte que lo que construya como P1 y como P2 en realidad se va a tratar de una regla de correspondencia de un operador, que me va a permitir entonces sustituirlo aquí y construir una regla de correspondencia para todo el operador. Y entonces resuelvo este sistema, si hago la suma me quedaría a menos b, a más b. Es el sistema de ecuaciones, entonces me dice que x es igual a menos b y que y es igual a más b. Resolvemos este sistema de ecuaciones por el método que ustedes quieran. Aquí parece más claro que nosotros podemos sumar estas dos ecuaciones para cancelar b, y entonces me quedaría x más y igual a 2a. Despejamos a y entonces a va a ser igual a x más y entre 2. Y sustituimos en cualquiera de las expresiones el valor de a y desarrollamos, concluimos que b es igual a y menos x entre 2. Perdón. Con estos valores de b, entonces, sustituimos en esta expresión original. Decíamos entonces que esta era la proyección sobre el espacio número 1 y esta era la proyección sobre el espacio número 2. El valor de a es x más y entre 2, entonces me quedaría x más y entre 2, x más y entre 2, y aquí tendría menos b, pero b es igual a y menos x entre 2, entonces menos b va a ser igual a x menos y entre 2, y menos x entre 2. Y estas son entonces las proyecciones. Ya solamente las reescribo para que quede de forma explícita que pues dependen del vector que yo esté aquí trabajando. Yo propuse un vector u cualquiera del espacio C2 y por eso es que puedo construir una expresión de una proyección del operador sobre los espacios característicos. También de forma adicional, esto no es necesario, solamente para que nos vayamos dando una idea si nuestro procedimiento va bien, podríamos comprobar esta expresión que tenemos aquí, que si yo sumo estas proyecciones tendría que llegar al operador identidad. Entonces sumo P1 más P subíndice 2, desarrollo todo y voy a llegar precisamente a que la regla de correspondencia de este operador I es igual a x, y, es decir, un operador que no hace nada. Y como imagen me devuelve al mismo vector. Esta sería la opción 1. Es quizá la opción que yo les recomiendo porque, bueno, ya una vez que se hace toda esa interpretación, que
Bueno, sí nos tardamos algo en explicarla, pero si ustedes están resolviendo un ejercicio y ya les quedó claro esto, pues de forma muy sencilla empiezan a proponer esta suma a los vectores, el sistema siempre les resulta muy sencillo y rápido llegamos a las proyecciones. El camino número 2 también no es que esté mucho más complicado, pero quizá hay más operaciones involucradas. Entonces, pues ya ustedes decidirán con qué opción se quedan. Aquí lo que vamos a hacer es ir encontrando las proyecciones, así como lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Proyección de un vector sobre un subespacio. Si ustedes recuerdan esa expresión de proyección, la que nosotros platicábamos, pues está en función de una base ortonormal. Si nosotros no tenemos una base que es ortonormal, lo que vamos a hacer entonces es pues dividir entre la norma de cada uno de los vectores de la base para construir una base ortonormal. Aquí tenemos la ventaja de que estamos hablando solamente de una base que va a tener un vector. ¿Por qué? Bueno, nuestro problema se resume, seguimos en el espacio vectorial C2 y seguimos proponiendo a un vector U, cualquiera del espacio vectorial C2, que vamos a trabajar obviamente con el vector XY para que coincida con lo que obtuvimos aquí arriba. Y vamos a proyectar a este vector primero sobre el subespacio, que es el espacio característico número 1. Entonces necesitamos una base de este subespacio. ¿Para qué? Para que encontremos la proyección de U sobre ese subespacio. ¿Cuál es la base que podemos utilizar? Bueno, ya conocemos nosotros que el espacio característico número 1 resultó ser K1, K1. Es decir, todos los vectores que tengan esa estructura. Significa que es un espacio de dimensión 1, que su base solamente tiene un vector, que podría ser para el caso el vector 1,1. No es un vector que sea unitario. Entonces lo que vamos a hacer para encontrar la proyección, si ustedes se fijan la diferencia que tendría esto con la que utilizamos de proyección sobre un vector sobre un subespacio, pues es que aquella estaba referida ya a bases ortonormales. Este, al no ser un vector unitario, entonces podemos dividir sobre la norma, ¿sí? Y no hay ningún, en este caso norma al cuadrado, y no hay ningún problema. Y entonces solamente sustituimos y desarrollamos el vector U que estamos proponiendo, pues es x, y por el vector b, que es el vector con el que se nombró a la base, al vector de la base, sobre el producto del vector b consigo mismo y otra vez multiplicándose por el vector b. Recordando que todo esto tiene que ser para el producto interior que nos definieron en el problema. Entonces aquí sería equivalente a decir x por el conjugado de 1, que va a ser 1, más y por el conjugado de 1, que va a ser 1. Entonces me quedaría x más y en el numerador, y como denominador me quedaría 1 más 1, que sería 2. Y esto multiplicando al vector 1,1, hacemos el producto y nos quedaría esto. Y esa sería entonces la proyección sobre el espacio número 1, que coincide con la que teníamos aquí arriba. Para el segundo vector, para la segunda proyección, el problema es el mismo, solamente que ahora vamos a proyectar el mismo vector sobre el espacio número 2, para encontrar la proyección del vector sobre el segundo espacio. Y ahora vamos a trabajar con la base del espacio número 2, que esta podría ser menos 1,1, y ese es el nuevo vector que vamos a sustituir aquí como b. El procedimiento es análogo, entonces tendríamos x por el conjugado de menos 1, nos va a quedar menos x, y por el conjugado de 1 nos va a quedar y. Menos 1 por menos 1 va a ser 1, más 1 por 1 es 1, nos queda 2 por menos 1,1 y al final llegamos a esta expresión, que coincide con la que tuvimos arriba para la proyección número 2. Entonces ya tenemos las proyecciones. Este también podría ser algo que tampoco es nuevo. ¿Por qué? Porque todos los conceptos que utilizamos aquí para hacer las proyecciones vienen del tema número 4. Si se dan cuenta, estrictamente no hemos hecho nada nuevo. Si acaso en este tema de proyecciones, pues sí, yo creo que sí vale la pena recordar y aterrizar los conceptos que recién acabamos de ver. Pero en realidad no tampoco es algo que sea nuevo de este tema. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Pues precisamente la construcción de la descomposición espectral del operador. Ahora sí ya tenemos toda la información necesaria para poder expresar al operador en términos de su descomposición espectral. Y este sería
la expresión a la que queremos llegar. Ya sabemos que solamente contamos con dos valores característicos y dos proyecciones que ya encontramos. Entonces lo único que resta es sustituir y vamos entonces a reescribir al operador, ¿sí?, como valor característico número 1, que era 4 más 3i, por la proyección 1, que era este vector, más valor característico número 2 por su respectiva proyección. Si ustedes resolvieron el ejercicio de forma independiente y nombraron de forma distinta a lambda 1 y a lambda 2 cuando los obtuvieron, a lo mejor ustedes dijeron lambda 1 igual a 4 menos 3i y lambda 2 igual a 4 más 3i, entonces aquí va a cambiar el orden de los sumandos, que es lo que nos dice este enunciado. Tal descomposición es única, salvo el orden de los sumandos. Pero el orden de los sumandos no me altera el resultado, entonces no hay ningún problema. Aquí ya terminaría el problema. Esta es la descomposición espectral del operador. Y para que finalmente ustedes, si quieren quedar seguros, por ejemplo en un examen o en la serie de si están en lo correcto, el desarrollo algebraico de toda esta expresión al final nos tiene que dar como resultado el operador lineal del cual partimos. Entonces ese operador lineal lo teníamos por aquí arriba. Debe estar al inicio del problema, es este operador lineal. Esta es la regla de correspondencia del operador del cual partimos, que tenía esta matriz asociada. Entonces nos queda 4x más 3i por y más 3ix, perdón, 3ix más 4y. Entonces tomamos ya la descomposición espectral del operador y empezamos a hacer desarrollos algebraicos. Lo primero pues sería factorizar un medio que está afectando a todo lo que tenemos aquí. Aquí está el medio factorizado. Nos quedaría 4 más 3i por x más y, x más y, más 4 menos 3i por x menos y, y menos x. Y lo que resta es simplemente desarrollo algebraico. Ahorita no vale la pena que lo anunciemos todo. Simplemente hacemos el producto de 4 por estos dos términos, más 3 por estos dos términos, y luego 4 por estos dos, más 3 por estos dos. Nos resulta este vector, algo similar del otro lado. Y luego hacemos la suma, todo este primer término con todo este primer término de acá, y nos va a arrojar toda esta expresión. Y segundo término con segundo término nos va a quedar toda esta expresión. Y entonces ya solamente nos damos cuenta que hay muchas cancelaciones. Por ejemplo, 4x más 4x nos da este 8x, 4y menos 4y se cancela, 3ix menos 3ix se cancela, 3y más 3y nos va a quedar más 6y. De este lado 4x menos 4x se cancela, 4y más 4y nos queda 8y, 3ix más 3ix nos va a quedar 6ix, 3y menos 3y se cancela. Y ahora multiplicamos por un medio todo lo que tenemos aquí, todo es divisible entre 2, entonces no hay problema, nos va a quedar 4x más 3y, aquí reordenamos 3x más 4y. ¿Por qué reordenamos? Pues solamente para que quede exactamente igual a la regla de correspondencia que teníamos acá arriba. Entonces de esa forma ustedes se podrán quedar tranquilos de que sí llegaron a una expresión, y dado que esta expresión tendría que ser única, entonces podríamos estar seguros de que estamos en lo correcto. Entonces aquí termina un ejercicio regular basado en encontrar la descomposición espectral de un operador lineal.